Hola, buenas noches. Bienvenidos a la sesión. Voy a dar inicio porque ya llevamos 15 minutitos de rezago. Espero que puedan irse conectando más adelante, pero por lo pronto vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Me presento con ustedes. Mi nombre es Yunuen Gómez Paredes y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el estudio de esta materia que se denomina Introducción al Estudio del Derecho. Tendremos estas semanas, lo que resta del mes, para poder enviar nuestras actividades. Entonces, pues bueno, les sugiero que lo vayan realizando de manera paulatina. Ya algunos de ustedes comenzaron con sus envíos de los productos. Es una materia, pues práctica 100%. Entonces, dentro de los dos primeros productos tenemos que enviar o responder cuestionarios y los tres productos siguientes corresponderían únicamente a síntesis o a ensayos. Entonces, bueno, pues les voy a tratar de abarcar eh, todas las unidades. Sin embargo, el material que preparé es considerando únicamente los puntos finos. No vamos a detallar tanto, porque bueno, pues prácticamente estos minutos no nos alcanzarían para poder concluir todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratarlo de hacer de grosso modo, o a grosso modo, perdón. Espero que en unos minutitos más puedan acompañarme en esta sesión que he preparado para ustedes, pero repito, pues bueno, voy a dar inicio, ¿de acuerdo? Ok, la primera unidad se denomina Derecho y Sociedad. Eh, Dentro de esta unidad es importante mencionarles que pues el derecho es medular dentro de prácticamente de la sociedad, ¿no? Del ser humano. ¿Por qué? Porque pues hay un vínculo muy estrecho. El ser humano y la sociedad son elementos condicionantes del derecho. No puede existir el derecho si no existe una sociedad o si no hay una sociedad, y tampoco puede existir una sociedad si no hay un ser humano. Entonces, ahí está ese vínculo, ¿no? Esa importancia precisamente que tienen estos elementos considerándose como condicionantes del derecho, ¿sí? Por una parte, quisiera comentarles que el ser humano debe de considerar ciertos principios que sean eh, básicos para poder facilitar su vida en sociedad, porque el hombre pues no puede vivir solo. El hombre necesita convivir con más seres humanos. El hombre necesita formar una sociedad para poder desempeñarse dentro de la misma, ¿sí? Pero para ello pues él necesitará contar con seguridad, con certeza, con igualdad, con libertad y bueno, pues también con justicia. La sociedad, por otro lado, debe de considerar otras normas como las normas morales, las normas religiosas, los protocolos. Ujú. Entonces, pues la sobrevivencia puede considerarse entre las primeras reglas del derecho. Surgieron también valores morales como la solidaridad, la unidad de la familia, la prohibición del incesto y otros de naturaleza jurídica como la certeza y la seguridad que fomentan la paz y la convivencia en sociedad. ¿Sí? Entonces, bueno, partimos de estos dos puntos medulares que son los elementos condicionantes del derecho, el ser humano y la sociedad. Ujú. Ahí, bueno, perdón, aquí nuevamente me regreso, vendría su primer producto en donde ustedes tendrían que elaborar o responder un cuestionario, ¿sí? La unidad número 2 habla sobre lo que es la ciencia y la ciencia jurídica. Recordemos que antes que Aristóteles pues fue el pionero, perdón, de este concepto, ¿no? En donde él establecía que la ciencia iba a ser ese conocimiento de causa de una cosa y la filosofía iba a ser la ciencia de las primeras causas y de los primeros principios. Entonces, eso es lo que establecía Aristóteles en su momento, en su tiempo. Para la Real Academia, lo que es una ciencia será ese conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y mediante el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables, perdón, experimentalmente. Entonces, para la Real Academia, pues una ciencia tiene que ser comprobable. Ujú. Aristóteles solamente establecía, es el conocimiento de una causa, de alguna cosa, ¿sale? Pero para la Real Academia ya dice, no, aparte de que sea ese conocimiento mediante la observación y el razonamiento, también tiene que ser comprobable y tiene que ser predecible. Ahora, la ciencia se clasifica en formal, natural y social. Para Kelsen, la ciencia del derecho no tiene que ver con la conducta fáctica de los hombres, sino solamente con lo jurídicamente preceptuado.
Por ello, no es una ciencia de hechos como la sociología, sino una ciencia de normas. Em, Hablaremos también de la teoría de la ciencia, en donde estoy viendo aquí. Ok, acaba de ingresar Isaac. Bienvenido, Isaac. Voy comenzando la segunda unidad. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta respecto a producto uno, producto 2. Bueno, Hola, ya te escucho. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Isaac, buenas tardes. Te decía que iba comenzando ya con la unidad número 2. No sé si tengas alguna pregunta respecto a la unidad número uno. Hola, Mm, Gabriela, también bienvenida. no, de momento no tengo ninguna duda. Ok, vamos a continuar entonces. Bienvenida, Gabriela. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, me interrumpen, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Comentaba entonces ahora, o bueno, voy a iniciar con lo que es la teoría de la ciencia jurídica. Y este nombre de teoría de la ciencia jurídica es como lo nombró Beauvoir, que atribuye a la tercera parte de su filosofía del derecho, asignándole el estudio de los procedimientos intelectuales adoptados por los juristas para determinar, interpretar, integrar y conciliar entre sí las reglas de un sistema jurídico. Estamos hablando precisamente de el derecho como una ciencia. Por eso estábamos hablando de este autor. Ahora hay 5 modelos de ciencia jurídica en el sentido amplio, que son la normativista, las voy a ir marcando aquí, normativista, la realista, argumentativista, tecnológico y crítico. El modelo normativista, perdón, establece que la ciencia jurídica podría definirse como una disciplina normativa, siendo su objeto de estudio las normas. Sus representantes son Kelsen, Beauvoir, Bulligin y Vernegno. La realista o el modelo realista establece que las proposiciones de la ciencia jurídica deben de ser predicciones de cómo decidirán los jueces las futuras controversias. Sus representantes son Holmes, Rose o Guastini. La argumentativista es en donde se apuesta por la innovación, se enfatiza en el razonamiento jurídico como un tipo especial y particular de razonamiento práctico. Sus representantes son Arnio, Alexi, Atienza, Nino o Pexenic. El modelo tecnológico es en donde los defensores de este modelo pues presentan una tesis escéptica acerca del razonamiento práctico, conceptualmente independiente de cualquier tesis correspondiente a cómo son nuestros ordenamientos jurídicos. Sus representantes son Douglas, Llewellyn, Cohen y Oliphant. Y por último, nuestro modelo crítico. En este modelo propone como fin último el que los estudiosos del derecho comprendan al mismo como parte de un sistema social más amplio, generando un saber nuevo basado en diversas disciplinas y aproximaciones del derecho. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es parte de lo que sería la segunda unidad. En esta segunda unidad, perdón, estos modelos son según Núñez, ¿eh? Esta segunda unidad nosotros también tendremos que dar respuesta a un cuestionario, ¿sí? Vamos ahora a comentar la tercera unidad. Mm, Bienvenidas, Anaís, Gabriela, Marilú. Ya voy a la unidad 3. No sé si tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que nosotros abordemos. Perdón, di inicio porque pues ahora sí que ya era un poco tarde, entonces pues quise comenzar nuestra sesión para aprovechar lo más que se pudiera el tiempo. No sé si quieran comentar algo, tengan alguna pregunta, alguna duda. No, adelante, maestra, adelante. Ok, gracias, Anaís. Adelante, maestra. Gracias. Entonces, bueno, nuestra tercera unidad vamos a hablar de de las órdenes normativas, perdón. Aquí, pues bueno, prácticamente mencionaremos lo que son nuestros elementos del derecho, que son el sujeto y el objeto. El sujeto va a ser aquel ser o ente capaz de ser titular de derechos y deberes. Un sujeto puede ser una persona física, como Marilú, como Anaís, como Gabriela, como Isaac. Ajá. Y
Una persona moral sería, por ejemplo, el patito feo, SADCB. Ajá. Entonces, esos serían los sujetos, que pueden ser tanto personas físicas como morales. Un objeto o los objetos, el objeto van a ser bienes, acciones y omisiones del ser humano y por excepción a la persona humana. Ujú. Y bueno, existe también lo que es la relación jurídica. Esta relación jurídica será el elemento intelectual que es el nexum, que significa el lazo o el vínculo entre los sujetos activos y el sujeto pasivo, que va a implicar derechos y deberes. Solamente serán exigibles a las personas y no a las cosas. ¿De acuerdo? Esa es la relación jurídica. Entonces, aquel nexo que existe entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Ahora vamos a hablar del hecho jurídico y del acto jurídico. El hecho jurídico es todo acontecimiento producido por la naturaleza o por el ser humano que va a producir efectos de derecho, ¿sí? Por otro lado, el acto jurídico va a ser la exteriorización unilateral o bilateral de la voluntad destinada a producir efectos jurídicos que se van a plasmar en un crear, modificar, extinguir una relación jurídica. Ese es el concepto de hecho y el concepto de acto jurídico. Pero también, por otro lado, tenemos que identificar ciertas diferencias entre lo que es un hecho y lo que es un acto jurídico. Un hecho jurídico, por ejemplo, va a ser el género. El acto jurídico será la especie. El hecho jurídico se va a producir por hechos naturales o por la conducta humana, como lo menciona la definición, y el acto jurídico se va a producir solamente por la conducta humana, ¿de acuerdo? El hecho jurídico no busca producir, efectos de derecho, los efectos van a surgir según la ley. El acto jurídico va a necesitar exteriorizar la voluntad. La exteriorización de la voluntad está destinada a producir efectos jurídicos. El hecho jurídico va a aceptar cualquier clase de prueba y el acto jurídico únicamente va a aceptar pruebas documentales. Ahora un ejemplo o ejemplos, ¿no? El hecho jurídico entonces podría ser un desastre natural, el choque de un automóvil, un robo, etcétera. Un acto jurídico va a ser un contrato, el matrimonio, por ejemplo, que es este contrato también, los matrimonios civiles, ¿no? O las adopciones, ¿de acuerdo? Esos serían entonces los conceptos y las principales diferencias entre estos dos conceptos. Aquí ustedes tendrán que elaborar me parece que es una síntesis, un resumen de lo que son estos hechos, los actos y también el sujeto, objeto y la relación jurídica. Entramos también en esta misma unidad en el concepto de ley. La ley tiene que ver con lo jurídico, institucional, van a ser disposiciones o una orden que emana de un órgano del Estado que tiene la facultad de crearlas, por ejemplo, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Trabajo, la Ley de ISR, ¿no? Esas son las leyes. Una norma se constituye en un deber o deber ser. Las normas se diferencian de un lugar a otro y también dependiendo del tiempo. Regulan las relaciones sociales de la vida cotidiana donde le damos sentido a nuestras acciones. Por ejemplo, pues en materia fiscal, contable, tenemos las normas de información financiera, ¿no? Reglas, lo que se debe seguir o que se debe ajustar a las conductas, cómo debemos de comportarnos, pues las reglas de la casa, las reglas del trabajo, ajá, esas son las reglas. Ahora, también existen los ámbitos de validez de las normas jurídicas. Esos ámbitos de validez, perdón, puede ser temporal, puede ser material, espacial, personal. El temporal va a ser un lapso durante el cual una norma tiene una vigencia. Ujú, también se le denomina validez. El ámbito material será la validez de la norma de acuerdo a la materia que la regula, ya sea laboral, penal, mercantil, etc. La espacial será el territorio dentro del cual tiene validez la norma jurídica, por ejemplo, la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Y la personal va a tener validez respecto de los sujetos a los cuales va a regular, por ejemplo, la ley estatal del servicio civil a quienes son trabajadores del servicio del Estado de Hidalgo. ¿Sí? Esa ya es como que muy particular. Entonces, estos son los ámbitos de validez de las normas jurídicas, no se les olviden, temporal, material, espacial y personal. ¿Ok? Esto también sería parte de su resumen de unidad número 3. Nuestra cuarta unidad o dentro de la cuarta unidad se menciona lo que es la clasificación del derecho. El derecho tiene una clasificación
básica o fundamental, que es en derecho subjetivo objetivo, más o menos derechos, pero bueno, intervienen todos estos que se mencionan aquí. La característica peculiar es que el derecho subjetivo, por ejemplo, va a ser ese conjunto de normas que van a establecer los derechos y obligaciones de los sujetos que están vinculados por orden jurídico, y el derecho objetivo serán esas normas dictadas por órganos competentes del Estado. También se le puede llamar el derecho procesal, ¿no? Entonces, esa clasificación no cambia, esa primer clasificación entre derecho subjetivo y objetivo. Dentro de ese derecho subjetivo, pues tendremos ahora al derecho público o al derecho subjetivo como tal, propiamente dicho, o derecho subjetivo civil. Dentro de este subjetivo civil tendremos el derecho subjetivo personal y el derecho subjetivo patrimonial, hablando de patrimonios reales o de cerdito. Dentro del derecho objetivo, nosotros tendremos el derecho interno, el derecho externo o internacional, el derecho público, el derecho privado. Dentro del derecho público tenemos el administrativo, constitucional, penal, derecho del trabajo o laboral también conocido, ¿no? Derecho privado, pues el civil, mercantil e internacional privado. También tenemos el derecho del seguro social, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al voto, derecho a la auditoría, acceso a la justicia y libertad sindical. Entonces, esta es una clasificación general de lo que sería el derecho y en donde pues encontramos ubicados los principales ramas o ramificaciones del derecho, ¿sí? En la unidad número 5, bueno, dentro de la unidad número 4, regresándome a esta unidad, nosotros tendremos que pues definir estas clasificaciones, ¿no? ¿Qué hace el derecho subjetivo? ¿Qué hace el derecho objetivo? ¿Qué hace nuestro derecho administrativo, por ejemplo, constitucional, público, privado, etcétera, etcétera? ¿Okay? Ahora, en la quinta unidad hablaremos de las fuentes del derecho, partiendo de lo que es la teoría general del derecho, que se clasifican las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Las fuentes formales sería la ley y la costumbre. Esta formalidad o estas fuentes formales, como es la ley, pues tiene un orden, una forma de elaborarse, ¿sí? Comienza desde la iniciación, después viene la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia o el inicio de la vigencia. Dentro de las fuentes reales del derecho, pues tenemos los factores y los elementos que determinan la norma jurídica, como pueden ser políticos, sociales, económicos. Y las fuentes históricas, que son ciertos documentos como inscripciones, como papiros, como libros o cualquier otro que nosotros podamos encontrar como un antecedente propio del derecho, ¿no? Entonces, esta es nuestra quinta unidad. Dentro de esta quinta unidad, pues nosotros también tendríamos que hablar precisamente de esta teoría general del derecho y explicar un poquito de cada una de estas fuentes que les acabo de comentar. ¿De acuerdo? Esto, bueno, a manera de resumen, con la finalidad de no empaparlos con tanta información que creo que ya dentro de su guía tienen suficiente. Me voy a regresar, si me permiten, porque creo que la mayoría llegamos un poquito tarde, a pues retomar nuevamente los 3 primeros slides, si me permiten. Tenemos buen tiempo. Pensé que me iba a tardar más y por eso empecé. Pero bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Yunuen Gómez Paredes y voy a tener el gusto de apoyarlos en la materia de Introducción al Estudio del Derecho. Ya algunos de ustedes me hicieron llegar alguna información, ya los estuve revisando, pero bueno, la invitación es que no lo dejen al final, que vayan respondiendo. Con todo gusto yo los iré retroalimentando o guiando de cómo pueden elaborar sus productos. En ocasiones hay algunas dudas. Cuenten conmigo, no están solos, yo los puedo apoyar en cualquier momento cuando tengan ustedes alguna duda. ¿De acuerdo? Gracias. Ahora, Gracias, Nick. a sus órdenes. Hablaba yo desde el inicio, desde lo que era nuestra primera unidad, que es el derecho y la sociedad. En este tema, comentaba que, pues bueno, el derecho no puede existir sin el ser humano, son un vínculo muy estrecho. Si no hubiera ser humano, pues no habría derecho, ¿no? Ese vínculo llega también a la parte de la sociedad. Estos dos, tanto el ser humano como la sociedad, pues son elementos condicionantes del derecho. Tienen que existir para que pueda existir el derecho. Si no hay ser humano,
no hay sociedad, si no hay sociedad, no hay derecho, ¿sí? Y es esa como que esa pelotita que va rebotando. El ser humano requiere ciertos principios básicos que le permitan facilitar su vida en sociedad, porque, pues bueno, al momento de vivir precisamente en sociedad existen ciertos conflictos que tienen que buscarse la manera de regular para que no pase a mayores circunstancias. Por ejemplo, necesita pues seguridad, certeza, igualdad, libertad y sobre todo justicia. Por otro lado, la sociedad, pues también se maneja con normas, tendrá normas morales, normas religiosas, normas de protocolo, ¿sí? Entonces, estos elementos, pues bueno, nos llevan a este centro en donde hablábamos de la sobrevivencia, que podría ser considerado dentro de las primeras reglas del derecho. Surgieron entonces valores morales como la solidaridad, la unidad de la familia, la prohibición del incesto y otros de naturaleza jurídica como la certeza y la seguridad que fomentan la paz y la convivencia, perdón, en sociedad. Entonces, lo relevante de aquí es ubicar estos dos elementos condicionantes, ¿no? El ser humano y la sociedad. De aquí, pues nosotros tendremos que elaborar responder, perdón, un cuestionario partiendo de lo que es el derecho, lo que es el ser humano, lo que es el sociedad y lo que es la sociedad, perdón, y las normas, ¿sí? En la segunda unidad hablaremos de la ciencia y de la ciencia jurídica. Hablamos de ciencia y de ciencia jurídica porque pese a que la ciencia es considerada por la Real Academia como algo comprobable, que ahorita vamos a mencionar, el derecho sí se tipifica como ciencia. Veamos por qué. Miren, desde Aristóteles, pues él establecía que la ciencia era el conocimiento de la causa de una cosa y la filosofía es de las primeras causas y principios. La Real Academia nos define a la ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales como la capacidad predictiva y comprobables de manera experimental. Entonces, eso es la ciencia del derecho, la ciencia jurídica, sí se puede comprobar porque hay historia, hay antecedentes, hay cuestiones que nos pueden dar esa pauta, ¿no? Las ciencias se van a clasificar en formales, naturales y sociales. Para Kelsen, por ejemplo, la ciencia del derecho no tenía que ver con la conducta fáctica de los hombres, sino que solamente con lo que jurídicamente era preceptuado, o sea, tenía preceptos o conceptos. Por ello, no era una ciencia de hechos como la sociología, sino que era una ciencia de normas. Porque precisamente todo lo que marca el derecho, pues está normado, está regulado de cierto modo. Existen antecedentes de que se ha buscado la manera de ir regulando. Recordarán ustedes, creo que lo vieron en una materia anterior, salvo, bueno, esta es introducción al estudio del derecho, pero lo vieron en una materia ligada en donde, no sé si recordarán la famosa ley del talión, Ujú. ¿sí? En donde, ¿de qué era, Marilu? ¿Te acuerdas un poquito? Era, ¿sí me oyen? Sí, sí te escuchamos. Sí. Era respecto a cómo el daño que hiciste es de la misma manera en el que se te va a castigar. Exactamente. Y esa, entre otras, que no eran la forma adecuada, ¿no? De sancionar. Es por ello que se buscó, a raíz de esos antecedentes, pues que no eran las mejores maneras para sancionar a una persona. Y se busca entonces empatado o empatando a las normas de conducta, empatando también a las mismas leyes, pues buscar la manera de que el derecho pues sea favorecedor o sea benéfico para el punto medular que es el ser humano, ¿no? El ser humano y la sociedad. Entonces, buscar la mejor convivencia entre ellos, como pues modificando las leyes, buscando favoritismos, por ejemplo, no favoritismo, sino siempre en pro y en beneficio humano. Eh, no sé, se me ocurre por hablar, ¿no? Hay muchas situaciones o muchos casos que ustedes como futuros abogados tendrán que ver y tendrán que aterrizar más adelante desde el simple hecho de tener que defender a un violador, ¿no? A lo mejor como padre, como madre dirías, no, pues yo no lo defiendo, ¿no? Que le hagan lo que le tengan que hacer en la cárcel y todo el peso de la ley y demás, algunos en alguna situación de rabia o de coraje, pues
querrían hacer justicia por sus propias manos, ¿no? Sin necesidad de llevarlo ante la ley. Hay muchas cuestiones en donde entraría también esta parte de la ética y entraría el hecho de que existen esas leyes. Nosotros diríamos, oye, es que un violador no tendría derecho a que tenga esos derechos humanos, ¿no? Que todos tenemos, pero por otro lado está esa defensa de los derechos humanos en donde dicen, ok, la ley ya lo juzgó, ya le dieron su pena, la que está establecida en la ley, ya está en la cárcel, ya estará toda la vida en la cárcel, tú no tienes por qué buscar causarle más daño a esa persona si ya recibió su sentencia, ¿sí? Entonces, cuestiones como esas son las que nos ayuda esta ciencia jurídica a debatir, a buscar de una ley a otra, a brincar de una ley a otra. Por eso nos menciona aquí que es una ciencia del conocimiento y que sobre todo se basa no en los hechos, sino en esas normas que anteceden y que buscan la mejor regulación para pues que el hombre siga conviviendo en sociedad de la mejor manera, ¿no? Y bueno, creo que aquí es donde ya todos llegamos, que era en la teoría de la ciencia jurídica, que lo menciona Beauvoir, en donde establecía que le atribuye a la tercera parte de su filosofía del derecho como esta teoría de la ciencia jurídica y establece que va a ser el estudio de todos los procedimientos intelectuales adoptados por los juristas para poder determinar, interpretar, integrar y conciliar entre sí las reglas de un sistema jurídico. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo preparé para ustedes. No sé si ustedes quisieran compartirnos algo, haya alguna pregunta en específico, alguna duda que podamos resolver en este momento aprovechando el espacio. No. ¿No? No. Ok, Margil, gracias. Anaís, Isaac, Gabriela. No, ninguna pregunta por el momento. Ok, les voy a subir este material a su plataforma, para que, bueno, ustedes lo tengan y lo puedan consultar, perdón, y no tengan que ver otra vez la grabación. Entonces les dejo el material para que lo puedan checar sin problema. Y en verdad yo me encuentro a la orden para ustedes. Cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, me escriben y pues yo con todo gusto los apoyo. ¿De acuerdo? Ya he estado revisando algunos envíos que me han llegado, pero pues todavía faltan actividades, entonces estaré pendiente de ustedes. Gracias, maestra. Maestra, gracias. No, gracias a ustedes, les agradezco mucho Gracias, su gracias. presencia y estamos en contacto. Linda noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, Bendiciones buenas a noches. todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Luego. Buenas noches, hasta luego. Bye.